Bueno es estar en la casa del Señor y dado la oportunidad de estar haciendo énfasis en lo que es la resurrección de nuestro Señor, aleluya. Hay un ambiente muy precioso en la casa de Dios. Yo creo que en todo lugar que se hace el énfasis, ¿verdad? Y se toma el tiempo verdaderamente de reconocer este glorioso acontecimiento, amén, donde yace, ¿verdad?, todo el peso de lo que es el Evangelio, de lo que es la salvación, amén. ¿Por qué no abre su Biblia y entremos al consejo de la palabra del Señor? Yo quiero leer en el Evangelio según San Lucas, en referencia a lo mismo que se había leído anteriormente, lo que es la resurrección de nuestro Señor, el capítulo 24 del Evangelio según el apóstol San Lucas, y vamos a dar lectura ahí, los 12 versículos que nos hablan, nos describen, ¿verdad?, este precioso acontecimiento de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y las personas, ¿verdad?, involucradas, ¿verdad?, ahí en este precioso acontecimiento. ¿Ya lo tiene? El Evangelio según San Lucas, capítulo 24, y quiero tal vez decir, ¿verdad?, en esta tarde, ¿verdad?, lo que he de compartir no es nada nuevo, ¿verdad?, nada que tal vez usted no conozca. Yo creo que la mayoría de nosotros, o si no todos de nosotros, ¿verdad?, podríamos citar partes, si no todo lo que es la historia o parte de lo que es la historia, ¿verdad? Tenemos conocimiento acerca de lo que es este acontecimiento, ¿verdad?, de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, amén. Vamos a meditar entonces en esto. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, empezando del versículo 1. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido, dice la palabra del Señor. Vengamos al Señor en palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, oh Dios amado, de acercarnos a tu palabra, Señor, oh Dios de la gloria, especialmente en esta ocasión, Señor, donde meditaremos, Padre amado, en este precioso y glorioso acontecimiento, Señor, que es la resurrección de nuestro Señor, que tal y como lo dijo y como lo estuvo prometiendo a sus discípulos, así sucedió. Oh Padre amado, gracias porque con tu poder lo levantaste de entre los muertos y lo has sentado a tu diestra, para la gloria y honra tuya, Señor, y para salvación de todos los pueblos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es hablar del acontecimiento más glorioso para el pueblo de Dios. Hablamos con ello con tanto gusto, con tanto esmero, con tanto entusiasmo, el declarar solamente esas palabras que dicen: ha resucitado, está vivo, la tumba no lo pudo retener, aleluya.
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Pero leemos a través de la Escritura, leemos la palabra del Señor, lo que sucedería antes, ¿verdad? De lo que fuere la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dado a la oportunidad de poder compartir acerca de ello en esta tarde, leía y daba lectura a todo lo que sería también el sufrimiento de nuestro Señor, la crucifixión, el padecimiento de Él, el haber sufrido, padecido el oprobio, el haber sido escarnecido, le hicieron burla de Él, lo bofetearon, lo escupieron, lo latigaron y lo tuvieron por menos en todas esas ocasiones que compadecía para ser juzgado. Se burlaban de Él. Y dice la palabra del Señor que Él no abría su boca, no levantaba, no hacía palabra, no hacía nada para defender su causa, porque todos aquellos que lo juzgaban, aquellos que lo acusaban, no sabían verdaderamente que eso era el propósito de Dios, que era el plan de Dios, el llevar a su Hijo a la cruz del Calvario, para que en Él tuviera salvación el mundo entero, para que el mundo entero tuviera la oportunidad a través de la fe en Cristo Jesús, obtener el perdón de sus pecados. Meditaba en una de las cosas que verdaderamente me era asombroso y me quedaba verdaderamente en momentos perplejos. Yo no sé cuántos recuerdan haber visto una película que fue dirigida y parece, si no me equivoco, fue creada, escrita por Mel Gibson, La crucifixión de Cristo, así se llama, hace algunos años. Y es una de las películas que yo he visto más digamos, apegadas a lo que es el acontecimiento de lo que sufrió nuestro Señor por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra rebelión, y muestra escenas verdaderamente un poco grotescas, poco sangrientas, duras, pero verdaderamente eso es lo que era, lo que Dios había determinado para juzgar al pecado. Eso es lo que nos escribe el profeta Isaías, cuál sería la severidad del sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y al meditar en ello, yo decía, Señor, verdaderamente qué duro fue el castigo sobre nuestro Señor al pagar el precio de nuestra paz, como dice la palabra del Señor. Oh Dios, al tú echar sobre Él, al descargar sobre Él el precio o la consecuencia del pecado. Y en eso me venía a mente de que eso era lo que usted y yo merecíamos por causa de nuestra iniquidad. En ese sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario nos muestra verdaderamente la severidad o la seriedad de lo que es el pecado delante de Dios. Cuán detestable es el pecado delante de Dios, que lo muestra en el castigo sobre su Hijo. Habiéndolo azotado en el patio donde era juzgado, hasta abrirle la espalda con aquel látigo con el cual lo azotaban cada vez, desgarrándole, arrancándole incluso a pedazos de su cuerpo, abriéndole las heridas y sangrando en aquel lugar. Muestra la severidad de lo que es ante Dios el pecado del hombre. El castigo tan severo que merece la iniquidad del pecado del ser humano al darle la espalda a su Creador, a su Dios, es algo que Dios considera verdaderamente merecedor de grande castigo. Pero damos gracias a Dios que el plan del Padre desde el principio, al expresar su grande amor, determina echar sobre su Hijo el castigo del pecado del mundo entero. La consecuencia que usted y yo merecíamos por causa de haberle dado la espalda a Dios, Dios determinó castigar a su Hijo en lugar nuestro.
Yo no sé cuántos se alegran verdaderamente por ello. Meditar en ello verdaderamente es levantar nuestras manos, levantar nuestro corazón al cielo y decirle a Dios: gracias, Señor, gracias, Padre, porque desde antes de la creación del mundo tú ya te habías fijado en nosotros, ya habías demostrado tu amor, tal y como dice el profeta, porque con amor eterno te he amado. Desde antes que tú fueres formado, ya Dios había determinado que te amaba y que haría todo lo que fuere necesario para que obtuvieres el perdón de tus pecados. Para que en el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario tú pudieras tener libertad, pudieras obtener las promesas de Dios, a las cuales, como dice el apóstol Pablo, estábamos nosotros ajenos, estábamos distanciados, no merecíamos cosa alguna, ni merecíamos reclamo alguno ante Dios. El decirle: ¿por qué yo no puedo tener lo que tú prometes? ¿Por qué no puedo obtener lo que tú das? Porque dijo el Señor, Dios prometió que era solamente a través de su Hijo Jesucristo que el hombre viene a participar de lo que es la promesa de Dios, empezando con la salvación, empezando con el perdón de nuestros pecados. Verdaderamente es meditar en grande manera en esto. El profeta Isaías escribe en el capítulo 53, iniciando en el primer versículo. Me sorprende cómo inicia el profeta Isaías antes de describir y antes de hablar de lo que sería del sufrimiento del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Inicia el primer versículo con dos preguntas. Escribiendo el profeta Isaías: ¿quién es el que ha tenido fe verdaderamente en lo que ha sido el mensaje que hemos hablado? Lo segundo que pregunta y dice: ¿sobre quién es quien se ha revelado, o sobre quién se ha manifestado, o quién es el que ha recibido la obra del poder de Dios en su vida? Meditaba y oraba al Señor en grande manera: Señor, ayúdame. Yo quiero, Señor, que esta tarde sea una tarde especial, algo que nuestros corazones, nuestro espíritu pueda ser tratado, Señor, verdaderamente lo que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos todos conocimiento amplio, bastante, en lo que es verdaderamente la resurrección de nuestro Señor, y oraba a Dios verdaderamente que esta tarde, Señor, sea una tarde no de conocimiento, sino una tarde, Señor, en cuanto tú, oh Dios, trates con nuestros corazones, con nuestras vidas. Meditaba en lo que el profeta Isaías habla, haciendo estas dos preguntas, y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído verdaderamente con reconocer y leer la Escritura acerca del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que esto fue verdaderamente algo que aconteció tal y como la Escritura lo describe? ¿Quién ha creído que a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario obtenemos verdaderamente lo que la palabra de Dios promete que hemos de recibir? ¿Quién ha creído verdaderamente que en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario ha sido verdaderamente reconciliado, ha tenido la oportunidad de ahora poderse acercar a Dios con confianza? Que ha recibido el perdón de sus pecados. ¿Quién ha creído verdaderamente este anuncio? ¿Quién ha creído verdaderamente este evangelio? Esta palabra que hemos recibido de parte de Dios. Y lo segundo que hace el profeta Isaías es una cosa todavía con un mayor peso, cuando el profeta Isaías habla y hace esta pregunta: ¿y sobre quién se ha manifestado la mano de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado la mano de Jehová? Lo que está el profeta Isaías hablando y preguntando: ¿quién ha experimentado verdaderamente el poder del evangelio en su vida?
¿Quién ha experimentado la obra de Cristo en la cruz del Calvario como un medio para ser transformado, un medio para acercarse a Dios, un medio para poder recibir las promesas de Dios? Es lo que el profeta Isaías hace. Antes de describir el sufrimiento y el padecimiento de nuestro Señor, inicia, hermano, asombrosamente con estas dos preguntas. Y creo que verdaderamente, muy apropiadamente, el profeta Isaías inicia, hermano, esto con esas dos preguntas. Lo que va a explicar en consiguiente va a ser el sufrimiento del Señor, el padecimiento de nuestro Salvador, cuán terrible habría de ser. Pero en la palabra nos explica el profeta Isaías que a través de su sacrificio, a través de su muerte, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, dice la Escritura que habría de salvar a muchos. Que habría de quedar el Hijo de Dios satisfecho después de sufrir, después de padecer, después de ir a la cruz del Calvario y permanecer ahí colgado por los clavos y exclamar a gran voz: todo está pagado, todo está cubierto ya. Quedaría satisfecho, quedaría contento de su obra, de su sacrificio en aquella cruz. Muy apropiadamente el profeta Isaías inicia, hermano, esa descripción con estas dos preguntas. ¿Por qué es tan importante nosotros, hermano, meditar en este sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y verdaderamente, hermano, gozarnos en lo que es su resurrección? Porque primeramente, hermano, aprendemos nosotros a través de la palabra del Señor, hermano, que a través de la crucifixión de Cristo, hermano, que fue el plan de Dios para la salvación. No fue que aquellos hombres religiosos tomaron control de la situación y lo llevaron a la cruz, aun cuando ahí clamaban a gran voz: crucifícale, crucifícale. Y fue así como determinó Pilato, ¿verdad?, al entregarlo y decirlo: bueno, pues hagan con él conforme ustedes han decidido, porque yo verdaderamente no encuentro en él ninguna culpa, nada suficientemente razonable para que vaya a la cruz del Calvario. Y eso es lo que describe aquel que estaba a su derecha diciendo: verdaderamente este hombre no merecía estar aquí, porque él no ha hecho ninguna cosa mala, no ha hecho ninguna ofensa ni contra la sociedad ni contra su Dios, pero aquí está juntamente con nosotros. Aquel era el plan de Dios determinado desde antes de la creación del mundo. Y nos enseña el profeta Isaías que Dios pondría sobre Cristo el peso de nuestro pecado. Como punto número 2, la palabra del Señor nos enseña que a través de lo que Cristo hace en la cruz del Calvario, en Romanos capítulo 4, versículo 24 al 25, dice la palabra de Dios que Dios levantó de los muertos a Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Quién ha creído esto verdaderamente? Que en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario usted ha sido redimido. Usted fue comprado por Dios a precio de sangre y al precio de la sangre de su Hijo amado Jesús, la que fue derramada en la cruz. ¿Quién puede declararlo con convicción y decir: yo pertenezco a Dios, aleluya, porque fui comprado con la sangre de su Hijo amado? ¿Quién tiene esa seguridad?
Que alguien tal vez al preguntarle, ¿por qué es que tú crees que mereces la entrada a la vida eterna? Y es porque mi Cristo fue a la cruz, aleluya, para que yo pudiera tener acceso a la vida eterna. Es que mi Cristo padeció por mi pecado. Mi pecado no quedó impune, sino que fue mi Cristo el que pagó allí en aquella cruz, aleluya, lo que yo merecía. Pero gracias a Dios que por mi fe en ese sacrificio ahora tengo un lugar en la presencia de Dios. Porque eso es lo que nos habla el apóstol Pablo, que por medio de Dios resucitar a Cristo de entre los muertos, nosotros hemos recibido la justificación y la santificación en Cristo Jesús. Si alguien nos preguntare por qué es que tú crees y por qué estás tan seguro de que tienes entrada a la vida eterna, por lo cual mucha gente cree que tienen que vivir una vida colmada de buenas obras, rodeada de buenas obras, y consideran que a través de ello entrarán a la vida eterna. Eso no es lo que la Escritura nos enseña, no es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos acceso a la vida eterna por el regalo de Dios. Fue un regalo de Dios hacia el hombre, y que al hombre no le ha costado nada. Solamente ha puesto su fe, ha creído en el Hijo de Dios, y por medio de eso la gratificación de Dios es que usted tiene entrada a la vida eterna. No es por nuestros buenos actos ni por nuestras buenas obras, en nuestros mejores días, en nuestras mejores acciones, dice la palabra del Señor, que son desagradables ante Él, queriendo nosotros utilizarlas como un medio para poder, como el medio para entrar a la vida eterna. Claro, obviamente las buenas obras tienen su lugar en la vida del cristiano, en la vida de aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, porque eso es lo que Dios hace en nuestra vida. La palabra del Señor nos enseña que en Jesús tenemos la justificación, la santificación y la redención de nuestra vida pecaminosa. Somos nosotros, hermano, como que si fuéramos extraídos, hermano, sacados del lugar donde estábamos, que merecíamos la condenación. Y Dios, hermano, en Cristo Jesús lo toma a usted, hermano, y lo pone en un lugar diferente, con un destino diferente. Pero todo esto es, hermano, a través de Cristo Jesús, a través de su sacrificio. Juan capítulo 10, versículo 10, nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos dice: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, dice la palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a las buenas nuevas de Dios? Que a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nosotros tenemos vida, y tenemos vida en abundancia, tenemos vida eterna en Cristo Jesús, aleluya. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a la promesa de Dios? A través de la crucifixión de Cristo tenemos libertad, nos dice la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versículo 36 nos enseña la palabra del Señor: aquel que el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Quién ha creído verdaderamente a este anuncio, a este evangelio, que cuando ha venido a Cristo Jesús, la influencia del pecado ya no tiene dominio sobre usted? Ya no tiene ningún poder las acechanzas del diablo sobre su vida. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús lo que la palabra del Señor nos promete es esto: una libertad plena. Nos promete la palabra del Señor que todo aquel que viene a Cristo Jesús obtiene libertad, y es una libertad verdadera lo que se obtiene a través de la relación con Cristo. Pero todo esto nos lleva, hermano, al grande sacrificio que Cristo tuvo que padecer en la cruz del Calvario. Al gran sufrimiento, hermano, desde el momento en que es arrestado
y empiezan, hermano, a hacer burla de él, empiezan a mofarse, hermano, y empiezan a castigarlo y tratarlo injustamente, escupiéndole el rostro, jalándole las barbas y todo, hermano, golpeándole en la cabeza con una vara, poniéndole aquella corona de espinas sobre su cabeza, injuriándole en tantas maneras. Todo esto, hermano, esa libertad, la que usted y yo proclamamos, declaramos, el haber creído, hermano, en Cristo Jesús, tuvo ese precio del sufrimiento de nuestro Señor en aquella cruz. Ahora, cuando nosotros hablamos, hermano, acerca de la resurrección de Jesús es el sello de la veracidad del Evangelio. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano, es como la estampa, hermano, la firma de parte de Dios al decirle, ¿sabe qué? Lo que he prometido lo voy a cumplir. Porque si Cristo, hermano, no hubiera resucitado de entre los muertos, hermano, en vano fuera lo que nos enseña la palabra del Señor. El apóstol Pablo en 1 de Corintios, todo el capítulo 15, si usted lo lee, hermano, es un capítulo, hermano, acerca de lo que es la resurrección, hermano, de los hijos de Dios de entre los muertos, hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano, como primicia, como siendo Él el primero, hermano, entre todos. Siendo Él el primero, hermano, al ser resucitado de entre los muertos por Dios, por el poder de Dios, y en la confianza y la convicción que nosotros tenemos, hermano, en la resurrección de Cristo Jesús, lo que la Escritura, hermano, nos deja para que nosotros lo leamos y meditemos en ello, hermano, produce en nosotros la seguridad de que así como Dios levantó a Cristo de entre los muertos, nosotros tenemos esa misma esperanza. Nos dice la Escritura que en la misma manera, hermano, Dios levantará a su pueblo, hermano. En esa misma manera, resucitándolo de entre los muertos, tal vez hablando, hermano, incluso en la vida, en una forma espiritual, hermano, volviendo a producir vida en nosotros en tanto que estamos en este mundo, e incluso, hermano, en el tiempo venidero, hablando Dios, hermano, de la promesa que si hubiéramos ya, hermano, partido de este mundo, Dios tendrá misericordia, hermano, y nos levantará de aquella sepultura. Es glorioso, hermano, nosotros meditar, hermano, en ese acontecimiento, hermano. Hablar de la resurrección de Cristo Jesús es hablar, hermano, de lo más glorioso, hermano, del Evangelio. Porque dice el apóstol Pablo, hermano, que si Cristo no hubiere resucitado, en vano nosotros hemos creído. Y todo, hermano, lo que nosotros predicamos es vano, es una mentira. ¿Por qué? Porque, hermano, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano, sella, hermano, la veracidad del plan de Dios para salvar al hombre. Porque no está en aquella tumba. Todos aquellos que tuvieron la oportunidad de haber entrado a aquel lugar donde habían puesto el cuerpo de nuestro Señor se dieron cuenta que Él allí no estaba. Que lo único que estaba en aquel lugar eran aquellos lienzos en los cuales lo habían puesto. Y es la misma veracidad, hermano, que nosotros tenemos. Es la misma convicción que tenemos hoy usted y yo, hermano, de que tal vez aunque no lo vimos, hermano, con nuestros ojos naturales, pero lo hemos visto a través de la fe en la palabra de Dios, en la convicción, hermano, que el Espíritu Santo de Dios nos da a cada uno de nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios que nos dice: no está muerto. ¿Por qué lo buscas entre los muertos? Porque Él está entre los vivos. Dios lo levantó, aleluya. Qué precioso, hermano. Hablar acerca de la resurrección, hermano, de nuestro Señor. Qué precioso acontecimiento, hermano. Yo creo, hermano, nosotros tenemos la oportunidad, hermano, de creer con tan gran convicción y hacer tan gran celebración, tan grande fiesta, hermano. Nosotros que aún con que nuestros ojos, hermano, visuales, nosotros con nuestros ojos naturales no lo tuvimos la oportunidad de haberlo visto, pero con nuestra fe, hermano, nos deleitamos, nos gozamos, aleluya, de esta preciosa promesa. Usted también se puede imaginar, hermano, lo que aquellos hombres experimentaron. Lo que sí, hermano, me cae de grande asombro es de que incluso muchos de ellos no creían y les parecía una locura.
Incluso cuando aquellas mujeres van y les dicen a los 11, les dicen, ¿saben qué? Fuimos a la tumba y no está ahí. No está ahí. Dice que los apóstoles incluso decían, ¿no? Pues les hacía difícil creer, hermano, lo que les estaban diciendo, hasta que tuvieron que, hermano, correr, cerciorarse, y Pedro y Juan, dice la palabra del Señor, hermano, que pues corrieron hacia donde estaba la tumba. Juan, siendo un poco más ligero que Pedro, se anticipó y llega primeramente. Lo que llegan y lo único que ven son los lienzos, aleluya. Gloria sea al Señor. Qué precioso, hermano, meditar, hermano, en este acontecimiento verdaderamente, como dice el apóstol Pablo, por cuanto el Señor resucitó. Lo que nosotros predicamos a través de lo que dice el Evangelio, la palabra del Señor, por cuanto, hermano, resucitó de entre los muertos y la muerte, la tumba no lo pudo retener. Esta es la promesa de Dios, esta es la palabra de Dios, y tal como Dios lo ha escrito, lo ha determinado, se ha de cumplir. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? Al meditar, hermano, en este precioso acontecimiento, ¿quién puede decir, hermano, en su vida, wow, mi vida fue transformada verdaderamente del momento cuando yo creí en la palabra? Cuando puse mi fe en Cristo Jesús, aleluya, oh, mi vida fue cambiada, mi corazón fue transformado, mi manera de pensar fue puesta otra, aleluya. Porque se manifestó verdaderamente el poder de Dios sobre mi vida, al poner mi fe en la palabra de Dios, por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por el sufrimiento de mi Señor en la cruz. Por eso que no podemos muchas veces explicar, hermano, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Con palabra y detalle, hermano, no podemos explicar, solamente podemos decir, lo único que sí te puedo decir es que no soy el mismo que era antes. Desde que puse mi fe en Cristo Jesús, desde que creí que era el Hijo de Dios, que Él vino a este mundo, que murió, aleluya, fue a la cruz del Calvario, porque allí derramó su sangre, la sangre que era necesaria por expiación del pecado, lo que había sido determinado por Dios, aleluya, pero no permaneció en aquella cruz, sino que fue puesto en la tumba, aleluya. Pero dice la palabra de Dios, tal y como estaba escrito, tal y como estaba determinado y tal como lo estuvo anunciando, que al tercer día habría de resucitar, y Él ha resucitado. Ha resucitado. La muerte no lo pudo retener. ¿Cuántos se alegran por ello? Póngase por favor de pie. Oh, gracias, Señor. Tomemos unos minutos, hermano, para meditar cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermano, meditemos unos momentos en ese gran sacrificio en la cruz del Calvario, en ese padecimiento, hermano, en lo que fue la obra de nuestro Señor. Hermano, yo no he venido, hermano, en esta tarde para mover sus emociones, sino para que haya convicción en nuestras vidas, haya seguridad en nuestras vidas, hermano. No por lo que sentimos, no, sino por la fe que hemos puesto, hermano, por la fe que hay en nosotros en la palabra, por la fe que hay en nosotros, hermano, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Movernos, hermano, por emoción, hermano, no sirve, es pasajero. Pero en aquello, hermano, que uno cree, hermano, permanece. Le ponemos nuestra fe, hermano, es firme. Aleluya. Meditemos, hermano, unos momentos. Padre, gracias. Oh Dios de la gloria.
por este plan, Señor, oh Dios, que determinaste desde antes de la creación. El enviar, Señor, a tu Hijo amado a este mundo, a que al ir, Señor, Él a la cruz pagaría el precio de nuestro pecado, que echarías tú sobre Él el castigo que nosotros merecíamos. El precio de nuestra paz fue echado sobre Él, aleluya. Y en el derramamiento, Señor, de su sangre, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Cristo. Gracias, oh Jesús. Porque consciente estabas que al ir a aquel lugar no era porque tú lo merecías, porque no era el lugar donde tú deberías estar, sino que fuiste tú a tomar el lugar que cada uno de nosotros merecíamos. Tomaste tú el castigo que cada uno de nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado. Viendo tú, Señor, nuestra debilidad, viendo nuestra incapacidad, Señor, oh Dios, de vivir una vida agradable al Padre, lo hiciste tú por nosotros. Tú que fuiste el Cordero sin defecto, quien no cometiste pecado, a pesar de haber sido tentado en todo, no pecaste ninguna vez. Para que en esa santidad, para que en esa perfección fuéramos nosotros justificados. Gracias, oh Cristo, por ir a aquella cruz y soportar, permanecer ahí colgado, sostenido por aquellos clavos. Gracias, Señor Jesús, que después de haber sido puesto en aquella tumba, en el tiempo determinado, resucitaste, saliste de aquella tumba victorioso, donde la muerte fue absorbida, donde el efecto de la muerte fue quitado. Gracias, oh Señor Jesús, porque en ello tenemos redención, tenemos promesa, tenemos vida eterna. Aleluya. Gloria sea tu nombre. Gloria a tu nombre, Cristo. Oh, alabado tu nombre para siempre. Oh, glorificado sea tu nombre para siempre. Aleluya. Gloria sea al Señor. En esta tarde vamos a participar